Con el contrato celebrado y con llaves en mano, el inquilino ya está en condiciones de iniciar la mudanza. Es importante destacar que el nuevo Código Civil y Comercial establece una serie de obligaciones y responsabilidades tanto para el locador como para el inquilino. En primer lugar, el locador tiene la obligación de entregar el inmueble, lo que se manifiesta en la entrega de la llave para que el inquilino pueda acceder a este inmueble. Al ingresar al inmueble, se recomienda al inquilino hacer un cambio de combinación en la cerradura. Esto evita futuros conflictos y normalmente es un gasto bastante reducido, por lo cual es recomendable. Hay que tener en cuenta que el locador está obligado a entregar el inmueble en las condiciones pactadas, es decir, debe estar en las condiciones para su inmediata utilización, con todo funcionando dentro de la casa o departamento. Actualmente no se cobra lo que se denomina como valor llave. Generalmente esto está asociado al valor del fondo de comercio, pero es muy raro que alguien pretenda cobrarlo en una locación de carácter habitacional, es decir, con destino de vivienda. También debemos señalar que todo lo que compone el departamento o la casa, por ejemplo una caldera que está dentro del departamento, se entiende que está funcionando. No podría luego el locador decir que en realidad esa caldera estaba rota y que no era para su utilización. Por eso es importante señalar claramente en el contrato si algo no funciona, para que de este modo el inquilino después no reclame por la utilización de ese aparato. Igualmente, como inquilino deberías señalar todos los productos, todas las cuestiones que no están funcionando dentro del departamento, para que luego no se pretenda cobrar reparaciones de este tipo de productos o servicios que finalmente no funcionen en el inmueble. En el caso de existir un incumplimiento en la entrega del inmueble, el inquilino podrá reclamar esta entrega mediante una carta o documento. Esta es una comunicación fehaciente que exija al propietario haga entrega del inmueble contratado. También podrá rescindir del contrato en el caso de que no haya empezado esa contratación, y además también será posible reclamar los daños y perjuicios que serían ocasionados en el caso de que esta demora en la entrega no tenga justificación. Por supuesto, en este último caso, será necesario contar con el asesoramiento de un abogado matriculado. También es obligación del propietario mantener el inmueble en buen estado de conservación. Esto es para garantizar que el inquilino pueda hacer uso del inmueble. Respecto a esta situación de reparaciones, encontramos dos situaciones. En este punto tenemos que diferenciar aquellos arreglos de mero mantenimiento, en donde será responsabilidad del inquilino, por ejemplo, reparar un enchufe o destapar una cañería, de aquellos arreglos que ya son un poco más profundos y más complejos, en donde será responsabilidad del dueño, del locador, reparar, como por ejemplo podría ser la rotura de un caño o corregir un revoque. Si el locador no cumple con estas obligaciones, existen distintos remedios para hacerlos efectivos. Si la reparación no es urgente, el inquilino lo que debe hacer es notificar fehacientemente al propietario, ya sea por carta de documento o por correo electrónico, para que tome cartas en el asunto y repare esta circunstancia. Si el propietario no hace nada, lo que podrá hacer el inquilino es reparar esta rotura, pero podrá solicitar una reducción en el alquiler del mes próximo. Si la reparación es urgente, bueno, en este escenario ya la cuestión se modifica ostensiblemente, ya que el inquilino deberá tomar cartas en el asunto en forma inmediata y luego deberá reclamarle al propietario la reducción de un alquiler o el reembolso de los gastos efectivamente realizados. Y finalmente, si el locador se niega a reparar este tipo de desperfectos, bueno, el inquilino en este escenario ya podrá pedir la rescisión del contrato más una indemnización por los daños y perjuicios que le han generado. En todos los casos, el inquilino no se va a poder negar a que se realicen todas las mejoras necesarias para garantizar el buen uso del inmueble. Ahora bien, el inquilino, en caso en que decida llevar adelante mejoras suntuarias que tienen más que ver con la estética del inmueble, luego no van a poder ser reclamadas. No sucede lo mismo con aquellas mejoras necesarias, las cuales sí luego van a poder ser reclamadas al propietario. Entre las obligaciones fundamentales del propietario, del locador, está la de defender al inquilino de cualquier turbación en el uso de la propiedad, sea por un tercero, sea por una persona conocida, pero en definitiva el locador debe proteger que el inquilino pueda usar sin inconvenientes de su inmueble. También es frecuente que el propietario pretenda visitar al inmueble, visitar al inquilino para hacer controles. Esto debe hacerse siempre y cuando haya acuerdo entre ambas partes, en forma razonable, con tiempos reducidos y siempre programados.
no es que el propietario pueda caer en cualquier momento o sorpresivamente e interrumpir el uso del inmueble por parte del inquilino, y tampoco el inquilino está obligado a permitir este tipo de visitas, salvo que sean consensuadas o que haya algún problema específico. Por ejemplo, que el propietario quiera constatar que el uso que se le está dando al inmueble es efectivamente de vivienda y no que se haya puesto un comercio en ese caso. Otra situación que puede darse es que existan ruidos molestos, por ejemplo en un complejo en la cual el inquilino tiene un inmueble, pero ese inmueble, ese complejo, en la totalidad de los otros inmuebles corresponden al mismo dueño. En ese caso, el inquilino podrá reclamar a este locador propietario de todos los departamentos que solucione su problema y podrá usar como instrumento el propio contrato de locación. Pero también puede ocurrir que quienes realicen esos ruidos molestos u otro tipo de molestias sean vecinos que nada tengan que ver con el propietario del inquilino que alquila ese determinado inmueble. En ese caso podrá realizar una mediación en otro tipo de centros de mediación comunitaria o directamente resolver su problema con la administración de ese complejo edilicio, porque en este caso el propietario no tiene la responsabilidad por esas turbaciones en el uso del inmueble. Otra responsabilidad muy importante del propietario es la de responder por los vicios ocultos del inmueble. Esto se trata de cualquier tipo de defecto que tenga el inmueble que ocasione molestias al inquilino. Los más comunes son los casos de las humedades en el inmueble, para lo cual el inquilino deberá constatarlas y avisarle cuanto antes al locador para que las arregle. Está obligado el propietario a solucionar este problema, o un problema de cableado eléctrico, algún problema en relación a la instalación de gas, etc. Solucionar algún producto que exista dentro del inmueble que deba utilizarse y que no pueda hacerse porque venía con un problema anterior al ingreso del inquilino, o bien que se rompió sin culpa del inquilino. Por todas estas cuestiones debe responder el propietario y solucionarlas cuanto antes. Cuando el contrato surja un destino mixto, por ejemplo, alquilo una casa y al mismo tiempo exploto comercialmente un kiosco, las reglas que se van a aplicar son las del destino habitacional. Ahora bien, cuando el inquilino le da un uso diferente al establecido en el contrato, el propietario podrá intimar al cese o al mismo tiempo podrá resolver el contrato con los daños y perjuicios que ello genere. Claramente el inquilino siempre tiene que conservar el inmueble en un buen estado. Es recomendable cuando ingresas al inmueble que vayas dejando constancia por escrito de cada una de las roturas o fallas que has detectado en el inmueble. Esto se recomienda hacerlo por escrito en doble ejemplar ante la inmobiliaria. De este modo, cuando finalice el contrato, no van a poder cobrarte este tipo de reparaciones que ya has detectado en forma previa. Ten en cuenta que si no realizas este protesto, se presume que los daños han sido realizados por el inquilino y por lo tanto vas a tener que cancelarlos al momento de abandonar el inmueble. Si se hubiesen producido daños y los mismos no fueron oportunamente comunicados al propietario, este tendrá luego derecho a solicitar la reparación y eventualmente podrá accionar por los daños y perjuicios en contra del inquilino y o sus garantes. El inquilino tampoco podrá realizar obras prohibidas, obras que afecten la integridad del inmueble. Por ejemplo, una pared que modifique las condiciones estructurales del inmueble o hacer cualquier tipo de modificación estructural. En este caso, el propietario podrá impedir el avance de esta obra, solicitar que sea destruida, que no avance o que bien se deje en las mismas condiciones en las que se entregó. De no hacerlo, podrá solicitar el desalojo del inquilino y la reparación por los daños y perjuicios ocasionados. Recordemos que el inquilino debe realizar todas las mejoras básicas, las mejoras de mantenimiento, las habituales, y si no las realiza, al finalizar el contrato, el propietario podrá descontarlas del depósito o bien cobrarlas, en el caso de que no haya percibido un depósito, directamente al finalizar el contrato. No le está permitido al inquilino abandonar el inmueble por periodos prolongados, porque esto puede producir daños al inmueble, por ejemplo en el caso de una inundación o también una usurpación que afecte la propiedad de ese inmueble. Por eso, ante la necesidad del inquilino de realizar un viaje, de desocupar el inmueble por un tiempo, es importante que esto sea acordado con el propietario o bien dejar una persona a cargo del cuidado de ese inmueble. Si no, el inquilino será responsable por todos los daños que se produzcan en este inmueble. Puede darse el caso
de un abandono por graves desperfectos, es decir, algún tipo de situación, por ejemplo, la explosión de un artefacto, problemas en el cableado eléctrico, se desmorona el pozo negro, etc., que implique que el inquilino desocupe transitoriamente el inmueble por seguridad. En ese caso deberá dar aviso inmediato al propietario para que tome cartas en el asunto y repare esta situación, así el inquilino puede volver a utilizar su casa o departamento. Finalmente tenemos el caso de que el propietario puede retomar la ocupación del inmueble frente a un abandono no avisado por parte del inquilino para proteger la seguridad del mismo o bien para realizar algunas reparaciones que sean de carácter urgente. La principal obligación que tiene el inquilino es claramente pagar el alquiler. Generalmente el alquiler se instrumenta en forma adelantada del 1 al 10 de cada mes. Una práctica abusiva y muy recurrente que hoy ya está prohibida por ley es desdoblar el alquiler a través de un pago formal que establece el contrato y al mismo tiempo instrumentar pagares en donde se paga un excedente. En estos casos lo que tiene que hacer el inquilino es solicitar los pagares y luego destruirlos. Los intereses en el cobro de los alquileres comienzan a regir el día posterior a la fecha de vencimiento. Por ejemplo, si yo tengo la posibilidad de pagar del 1 al 10 y pago el 11, hay que tener en cuenta que yo voy a pagar 11 días de interés. Suele ser un error muy recurrente por parte del inquilino dejar de pagar el alquiler cuando existe un problema o una diferencia con el propietario. Acá hay que destacar que desde el momento en que el inquilino deja de pagar 2 meses consecutivos de alquiler, el propietario ya tiene habilitada la vía para iniciar el desalojo con todo lo que esto significa tanto para el inquilino como para sus garantes. El inquilino tendrá a su cargo el pago de los servicios, por ejemplo luz, gas y agua, y será obligación del propietario cubrir todo lo relativo a impuestos, ya sea municipalidad o renta. Ten en cuenta que si vos ingresás al inmueble con posterioridad al día 10, en ese caso vas a tener que pagar un proporcional, un prorrateo de los servicios hasta la finalización del mes en curso. Si bien el pago de las expensas corresponde al propietario, es muy normal que este gasto sea trasladado al inquilino. Estamos hablando de las expensas ordinarias y debe estar previsto en el contrato para que tenga validez. Estas expensas son aquellas necesarias para la conservación del inmueble en un carácter habitual. Por ejemplo, los honorarios del administrador, el mantenimiento de los ascensores, el mantenimiento de la limpieza, etc. Son aquellas que siempre hay que pagarlas todos los meses e incluso los gastos derivados del mantenimiento de ese tipo de gastos ordinarios o productos necesarios para la conservación del inmueble. Por otro lado, de ningún modo le corresponde el pago de las expensas extraordinarias, aquellas que tienen un carácter excepcional, que son decididas por los dueños del consorcio, por los dueños del edificio, por ejemplo, poner un nuevo ascensor, poner rejas, algún tipo de mejora sobre el inmueble que quedará cuando el inquilino desocupe ese edificio y por lo tanto no le corresponde su pago, incluso aunque fuera en cuotas. Al finalizar el contrato, el inquilino deberá restituir el inmueble en las condiciones pactadas en el contrato.